Quiero compartirte una experiencia por el mismísimo gusto de compartirte la experiencia. No estoy buscando hacer ninguna aportación ética, moral de ninguna categoría. Fíjate que ayer me di el permiso de aceptar una invitación a una corrida de toros. Eso es algo que en todos los años de mi identidad que había fabricado, eso era simplemente inadmisible. Pero con toda la revolución de identidad, de cuestionamiento a la realidad, etcétera, que he vivido en los últimos años, y sobre todo el trabajo de mi abrazo a la sombra, dije, qué mejor lugar que ese para ponerme de frente a ver dónde estoy parada, ¿no? Frente a mis propios procesos. Fue interesante porque mientras estábamos buscando el lugar de estacionamiento, habían unas personas haciendo una protesta fuera, ¿no? Con carteles que decían esto no es arte, esto no es cultura, esto no es deporte, es violencia. Y esa era la narrativa que yo me he contado toda la vida sobre eso, pero estaba convencida cuando acepté la invitación en que efectivamente en esa violencia yo iba a empezar a encontrar unos matices de información que tal vez no podía sacar de otro lugar. Así que pues ahí estaba, me chuté todo el espectáculo y podía encontrar tantas aristas de tantas cosas, porque primero me sentí realizada en el sentido de que aunque podía evidentemente identificar la violencia que se está viviendo de forma real, concreta, ya no era una violencia que me generara ganas de llorar ni que me doblegara, ¿no? Porque normalmente, para quienes no saben, durante muchos años de mi vida pasé rescatando animales de la calle y perritos y vacunando y esterilizando y dando en adopción, etcétera, porque de forma inconsciente mi esfuerzo tenía todo que ver con devolverle la dignidad a mi niña interna, ¿sí? De proteger a esas criaturitas que yo veía como indefensas. Entonces, procurando su protección, en donde además fracturé tabiques de nariz, me peleé con personas, me metí en lugares extremos, me metí una vez bueno, no me voy a meter a explicar eso, pero hice muchos esfuerzos por dignificar la vida de las criaturas inocentes. Entonces ayer yo elegí voluntariamente estar frente a una criatura inocente que iba a ser violentada solo porque sí. ¿Mm? Y, y quería ver cómo iba a reaccionar en eso. Entonces me dio gusto en un sentido comprender que ya no estoy luchando por tratar de hacer justicia afuera, pero sí tuve un momento en que esa herida se me... No exactamente esa herida, pero algo vinculado a esa herida se me activó, porque yo creo que en todo el recinto todas las personas iban por el torero y yo iba fielmente por el toro. Y en algún momento que el toro embistió al torero fortísimo, ¿no? En el femoral, atrás como bajo el glúteo. Y dentro de mí hubo como un súbito decir, pártelo, ¿no? O sea, pártelo y destrúyelo por lo que te está haciendo. Y ahí mismo dije, mira, ahí está tu violencia, ahí está todavía tu sentido de justicia, de que tienes que ser la buena, que todavía, de creer todavía que hay algo afuera que defender, de no confiar en cómo la vida y la naturaleza se presenta a sí misma y en creer que tú tienes la razón, que tú eres la buena y alguien más es el malo, ¿no? Entonces, pero aunque me dio gusto que eso pasara, honestamente lo reconozco, entendí que esa todavía es una parte de mi herida que sale a flote y que trata de buscar justicia y que realmente si el toro destruyera del todo al torero, tampoco me iba a sentir bien, ¿no? Entonces es muy interesante porque además podía ver todos los matices en las personas. Para mí el toro sale con una fuerza impresionante, ¿no? Y ese toro que sale con esa fuerza impresionante solamente me puede acordar a la forma como la vida se nos es dada, ¿no? Con tanta potencia y que la autenticidad, el entusiasmo, esa criatura pura
llenísima de poder, que es el toro, representa en nosotros nuestra esencia, nuestro componente más esencial, más puro, más limpio, con el que se nos es dada la vida. Y ese toro sale así, hecho un demonio a ese círculo, no sé cómo se llama, y cómo apenas sale al mundo, digamos al mundo, apenas está ahí presente, cómo es burlado, cómo es distraído, cómo lo cansan, cómo lo humillan, cómo lo destruyen, lo violentan, solo para hacerlo desaparecer. Y el torero sería como un equivalente a esa normalidad, a ese ego dentro de nosotros que permanentemente quiere negar lo que sentimos, lo que somos, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra esencia. Es como, no, con tal de recibir los aplausos, la validación, el creer que soy poderoso, el creer que sí, porque efectivamente el torero tiene que enfrentarse con sus miedos, tiene que enfrentarse con sus límites, tiene que hacer de tripas corazón para estar allí parado y enfrentarse a esa criatura tan majestuosa, tan potente. Pero al hacerlo, hay un falso sentido de reconocimiento, de creer que soy más fuerte, más potente, que soy mejor, porque lo destruí. Y eso es lo que hacemos en la vida. Estamos permanentemente atentando contra nuestra esencia, contra nuestro toro interno, contra nuestra fuerza vital, contra nuestra sexualidad, contra nuestros sueños, con las sensaciones legítimas que tenemos, con tal de recibir los aplausos y la pertenencia de los demás. Pero curiosamente, la pertenencia de los demás nunca se da, porque así como humillamos al toro, también humillamos al torero. Y si el torero se equivoca, lo abuchean y la gente está permanentemente insatisfecha, ¿no? Y entonces si los de la banda musical se callan, ¡ah, pues toca!, ¿no? Y había un torero como joven y entonces como eres joven, entonces le gritaban cosas que si eso no cuenta porque eso es un perro, porque le pusieron un toro como más delgado, ¿no? No hay forma de hacer que las personas estén contentas porque estamos tan alienados de nuestro propio sentido de ser. Tenemos tanto dolor que creemos que necesitamos infringir dolor en el otro para por lo menos circunstancialmente durante 1 hora, 2 horas, 3 horas poder creer que si al otro le duele, a mí me duele menos, ¿no? Y distraernos, por eso nos distraemos con las corridas de toros y nos distraemos con Netflix y con las redes sociales y con jugar a ser empresarios y a tener dinero, porque lo que estamos buscando es tener poder y dominio sobre el otro, que sería un equivalente inconsciente a tener dominio y poder para opacar lo que legítimamente somos. Entonces, podría haber tantas personas en el sufrimiento del desconocimiento de lo que somos. De hecho, les decía a las personas que estaban conmigo, wow, no entendemos nada. No entendemos nada. De hecho, en algún momento, el rejoneador, que es quien le entretiene al toro como con un caballo, la verdad, él se llevó todos los aplausos. Hizo un show increíble con el caballo. Se ve que es un chavo y se ve que tiene toda la vida entrenando para eso. Y lo que está entrenando es para violentar su propia esencia, pensando que destruir al otro nos va a hacer sentir mejor. Entonces podía haber ese dolor en los demás. De hecho, paradójicamente había un espacio como un pequeño altar o templo donde habían fotografías de la Virgen y de Jesús y yo decía, caray, sí juzgamos a los romanos por haber crucificado a alguien inocente, pero tan solo a una pared de distancia estamos crucificando, violentando y burlándonos de alguien igual de inocente. Entonces, esta es una invitación para ver cuántos esfuerzos estás haciendo violentos en contra de tu propia esencia y si hay algo que puedas empezar a hacer diferente.